Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. En este episodio converso con Daniel, quien nos compartió una historia llena de fe, perseverancia y propósito. Daniel y su esposa dejaron todo en Colombia para venir a Australia y durante su proceso como estudiantes enfrentaron muchos retos: pagar estudios, sostenerse lejos de casa y creerle a Dios en medio de todo. Pero a través de cada temporada Dios fue fiel. En esta charla Daniel nos cuenta cómo ha visto la mano de Dios en cada paso y también cómo, como pareja, han aprendido a mantenerse unidos con una misma visión, trabajando juntos y apoyándose en los sueños del otro, siempre de la mano de Dios. Sin más preámbulos, vamos al testimonio. Dani, bienvenido. Muchas gracias, Cami. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Es un honor estar acá contigo. Feliz de estar acá. Gracias. La verdad, desde hace un montón hemos intentado grabar, pero bueno, este era el momento que Dios tenía para eso. Y de hecho tú y yo tenemos un tema pendiente de hablar, que eso lo grabaremos otro día. Pero hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha sido fiel a lo largo de estos años contigo y con tu esposa. Entonces, bueno, antes de entrar a ese tema, introdúcete un poquito. ¿Quién eres? ¿Hace cuánto llegaste aquí a Australia? De pronto, ¿hace cuánto? Sí, ¿cómo hace cuánto conociste acá? Bueno, Bueno, mi nombre es Daniel González. Llegué a Australia hace casi 11 años, en el 2015. Es un montón. Y ha sido una aventura. O sea, ha sido una aventura. Ha sido muy especial el tiempo. Con mi esposa llegamos, ella llegó un mes antes, yo llegué un mes después. Pero bueno, como para contar tal vez un poquito del background, si me permites, de tal vez cómo pasó todo esto de Australia rápidamente. Cuando estaba en Colombia, yo estaba full estudiando mi universidad en ingeniería, haciendo la ingeniería civil en la noche. Llevaba casi 7 semestres estudiando en la noche y estaba trabajando en el día. Entonces, literal, yo estaba súper enfocado en trabajar, terminar mi carrera. Conozco a Karen acá como, no sé, como en el 5º semestre. Comenzamos a salir, etcétera. Y vimos como que había propósito en la relación. Y bueno, pues ella siempre tuvo en el corazón salir del país. Siempre, o sea, ella siempre cuenta que hizo papeles para Estados Unidos, le salieron, pero bueno, por otras razones no pudo estar allí. Y comenzó como a venderme la idea. Casualmente tenía una amiga. Vámonos. Casualmente tenía una amiga aquí en Australia. Y la amiga está trabajando en una agencia de visas. Entonces tenía la información de primera mano. Claro. Pasó todo. Ella dijo, sí, vamos a hacer el proceso. Yo le dije como, bueno, vamos, averigüemos, miremos. Y pues, Cami, la verdad es que financieramente yo no tenía los dineros, o sea, no tenía los recursos fácilmente. O sea, yo estaba trabajando para pagar mi universidad. Mis papás no podían ayudarme de ninguna manera. O sea, ellos con el corazón en su mano y apoyándome de todas las maneras que podían, pero en realidad no podían hacerlo. Entonces, para mí eso, la verdad, fue un imposible. Pero pues, porque sí, yo veía a propósito en esa relación con K, yo dije como, bueno, pues sigamos la corriente de esta niña. Y al final, literal, Dios colocó muchas cosas en mi corazón. Una de ellas fue, bueno, digamos que concurrente con todo esto de conocer acá, yo conocí a Dios en una iglesia pequeña en Colombia. Y bueno, ahí estaba como, ¿sabes? Como comenzando a tener esas bases. Conociendo acá y conociendo a Dios. Sí, esas bases de fe con Dios. Y Dios me habló en la iglesia. Dios me habló y me dijo que, sí, como una profecía Dios me dio, donde Él me decía que yo, sí, como iba a estar como viajando, etcétera. Él fue súper claro porque Él habló del país continente. Y yo como, país continente. O sea, cuando Dios me habló todo eso, yo dije, no, eso no va a pasar jamás. Yo no me veo fuera del país. Y una cosa también importante que Dios me dijo fue que yo siempre me he considerado como una columna en la casa. O sea, no sé, con mis papás y mi hermana trataba de ayudar en lo que más podía. Sí, como que
traía sensatez en medio de situaciones. Y yo tenía ese miedo de que si tú te ibas, si iba entonces, a ser un caos. Sí, iba a ser un caos, pero Dios también me habló específicamente y me dijo, tal cual, me dijo, tú eres una columna en el hogar y no te preocupes porque tu familia está en mis manos. Entonces fue como, ok, se alió. Yo no entendí cuando recibí mente esas palabras de Dios, pero cuando pasó todo este tema de Australia y vi qué estaba pasando, yo dije, wow, o sea, Dios, tú hablas y cuando hablas, tus promesas son sí, amén. Y lo recibí y lo adopté. Y bueno, ahí fue como todo el proceso de comenzar a mirarlo de la visa. Como te decía, pues no tenía los recursos, o sea, literal, fue como un plan de Dios, si tú lo quieres, tú lo tienes que hacer de 1000 maneras. Y ahí fue donde comenzamos a ver esa gracia y ese favor de Dios tan impresionante. Que la dueña de la agencia de viajes siempre teníamos esas reuniones en Zoom. No sé si tú las tenías cuando estabas en Colombia o las personas que nos ven que quieren venir acá. Comienza todo en, no sé, en reuniones online, ¿no? Como no, nos vamos a reunir con los estudiantes, etcétera. Los que quieren ir para Australia en un año. Sí, como para contar, no, van a ir, conózcanse. Esas reuniones pasaban y claro, pues estaba gente yendo para Sydney, que para Adelaide, que para Brisbane. Y todo el mundo, no, pues el siguiente paso es pagar esto, pagar lo otro. Yo obviamente en medio de esas reuniones yo era todo, yo no pertenezco acá, o sea, yo decía como, ¿qué hago aquí? La gente tal vez ya pagó un montón de cosas, yo no he pagado un peso. Pero fue lindo porque Dios puso gracia, como te decía, con la dueña de la agencia. Cuando se acaban las meetings, ella me decía, quédate un momento. Yo me decía, tú no te preocupes, Dani, yo te voy a ayudar, tú vas a estar en Australia como sea, yo te voy a ayudar, no te preocupes. O sea, me da ese ánimo como de creer y sí, no, como sí, puede pasar. El caso es que esta señora me prestó toda la plata para poder demostrar en el banco. Wow. O sea, pues como 60 millones de pesos por poner la cuenta. Me ayudó ¿quién lo hace? Con un súper descuento en el college. O sea, fue una cosa increíble que al final dije, solamente puede ser Dios. O sea, ¿quién más puede colocar esa gracia en ti? O sea, uno no lo puede lograr. Completa desconocida, porque si fuera como, literal, no, bueno, sí, mi tío me prestó la plata, que igual aún así uno dice, pues es una suma de dinero bastante alta. Y que nada dice que tú no, pues, obviamente no se le vas a robar, pero sí, o sea, un completo desconocido. Sí. Wow. Entonces, bueno, pasó eso, nos aprobaron las visas, K llegó un mes antes por cuestiones de todo eso, porque K logró aplicar antes y yo apliqué después por toda esa cuestión del dinero. Dani, o sea que tu carrera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí iba, precisamente ahí iba. Yo tuve que pausar mis estudios. Sí. Pausé en el 7º semestre y nuestro plan siempre fue, vamos a ir a Australia, estudiar inglés y nos devolvemos y voy a terminar mi carrera. Todo el plan de todo el mundo dice como, llevo 8 años. Llevo 15 pero años. Mi plan era estudiar inglés. Literal. Wow. Pero sí, digamos que con mi mamá siempre dijo como, amor, tienes que terminar tu carrera. O sea, lo estás haciendo muy bien, tienes que terminarlo. Entonces fue como, mamá, o sea, sí, ese es el plan, vamos a Australia, volvemos y la termino, o si Dios lo permite, terminar allá. Siempre fue como el pensamiento como suelto, como wow, o sea, si eso pudiera pasar sería increíble. Un milagro. Nos vinimos así con K, llegamos acá y bueno, ya cómodamente acomodándonos en todo lo de la vida acá en Australia. Todavía no habíamos llegado acá a la iglesia. Estamos como en ese proceso de entrar en ese yugo igual con K. Entonces, en ese primer año, nosotros no estábamos casados. Entonces dijimos como, vamos a hacer las cosas bien, vamos a casarnos. Y siempre vimos que Dios, obviamente voy a contar mucho de eso, pero un tema específico fue que siempre vimos era el acuerdo entre esposo y esposa, ¿no? El acuerdo entre la pareja, ¿no? Si hay una misma visión, si no se están yugo desigual, es más fácil, ¿sí? Es como si tienes 2 piezas de rompecabezas, si las 2 son perfectas, van a encajar
y van a ser Perfectamente. una unidad. Ujú, Pero si no se tiene la misma visión, va a ser muy difícil encajar. ujú. Y eso fue lo que sentimos con K desde el principio. Y bueno, dijimos, casémonos acá. Fue una ceremonia civil, fue una ceremonia súper pequeña, pero súper bonita. Los papás por Zoom, o sea, fue súper emocional. Y ahí comenzamos literal como nuestra familia y esa bendición con Dios. Digamos que a grosso modo eso fue como el comienzo de cómo llegamos acá Ok. y un poquito del background de tal vez de dónde vengo Sí, sí, y sí. qué estaba haciendo en Colombia, qué estaba Sí. estudiando. Y bueno, y entonces, ahora sí, obviamente vamos a empezar a hablar de cómo Mm, cada una de las etapas de ustedes, de cómo han visto la sí. fidelidad de Dios. Pero me imagino que una de esas, y no sé si es de las primeras que quieras contar, pero la universidad, Ujú, sí, ¿no? wow. Sí, entonces, bueno, como te decía, el plan inicial fue estudiar inglés. Nosotros comenzamos a vivir en ese primer año en un suburbio aquí en Melbourne que se llama Camberwell. En ese suburbio, obviamente no teníamos carro, nada, o sea, cero. Estábamos en tren y en tren, como todo el mundo al principio. Y en ese trayecto hacia la ciudad, que es donde quedan la mayoría de los colleges para estudiar inglés, siempre pasamos por una universidad. Esa universidad se llama Swinburne University. Una super universidad, súper linda. Y yo siempre que pasaba, Dios colocó en mi corazón como, siempre que la veía literal era como, tú vas a estudiar ahí, siempre pasaba. Sí, Mm. era literal, yo me acuerdo hoy es como, no sé, como un niño cuando ve su juguete preferido, es Mm. como que tiene ese deseo al corazón. Y ya, fue algo que Dios colocó ahí, yo nunca se lo conté realmente a nadie. Y con K en medio de ese proceso del año de inglés dijimos, bueno, pues ya se está acercando el tiempo de O qué hacer, volver o nos o sí. devolvemos o renovamos. Entonces, como te digo, con mi esposa buscamos a Dios, entramos en intimidad con Dios, oramos como, bueno, Dios, queremos hacer tu voluntad. Si no Mm. queremos estar acá por perder tiempo, queremos hacer tu voluntad. Y entonces le oramos a Dios, le dijimos, bueno, Dios, si es tu voluntad que estemos acá por más tiempo, permíteme homologar el tiempo que estudié en Colombia Mm. en Australia. Pero Mm. aquí en Australia los pregrados son de 4 años, ¿cierto? Ok. Diferente en Colombia son 5. Entonces dijimos como, hablamos así con Dios literal, Dios, si nos homologan la mitad del tiempo de la carrera australiana, es de verdad una confirmación que tú nos quieres tener acá. Obviamente, Mikami, eso implica, ¿qué implicaba esos 2 años? Ahorrarse un montón de dinero, Mm. porque cada semestre eran más o menos $15,000. Entonces, el ahorrarse, el que me homologara, no me aceptaran mis estudios colombianos, era ahorrarme $60,000 de una. Claro. Entonces, por ese lado dijimos como 4 años es mucho dinero, Sí. mucho dinero. Y bueno, lo pusimos así en oración y pusimos todos los papeles, traduje todo lo de Colombia, me mandaron todo y pusimos eso y vimos la respuesta de Dios. Llega la respuesta de la agencia pues, de esta persona, Sí. que te cuento que nos ayudó en todo el proceso inicial, pues Ujú. ella siguió Sigue ayudándonos en todo ayudando. el Ah, ok. proceso también de la universidad y vimos la respuesta literal y el respaldo de Dios en eso. Me homologaron 2 años exactos, o sea, 2 años exactos. Wow, qué Y nos dijimos, impresión. bueno, Dios, pues si quieres que yo lo haga, lo vamos a hacer. Entonces, digamos, ahí también fue como obviamente la decisión de esposos, de matrimonio con Ujú. K, porque K ya había terminado su pregrado una licenciatura en la lengua castellana y pues yo no había terminado. Entonces, como que como matrimonio dijimos, como no, es importante que los dos podamos terminar esa carrera, ¿sí? Ujú. No por buscar sí, como esa, escalar en la profesión, pero pues por terminar, porque Dios Ujú. también dice que lo que se comienza se debe terminar, ¿no? Ujú. Entonces dijimos, listo, vamos a hacerlo así y ella dijo, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poderte apoyar para que puedas terminar tu carrera. Porque es muy caro, o sea, Es mucho. sacar 15.000 Mm, dólares en 6 meses, mucho. más tu arriendo, más Mm, comida, más, ¿no? todo. Entonces Dios en medio de ese tiempo nos dio la promesa, que está en Mateo 6, del verso 22 al 23, que habla sobre
de nada sirve preocuparse, ¿sí? Entonces, lo que sí fue como nuestra palabra rema durante ese tiempo, y pues Dios dice en Mateo 6:25, por eso los digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Pues ahí habla de que los lirios, sí, como cosas tan simples. No se tienen que preocupar. Sí, no nos tenemos que preocupar de nada. Y nos agarramos a eso, Cami, y comenzamos esa aventura en la universidad. Y de verdad, yo hoy no tengo explicación para decirte cómo se pagaba cada semestre. Porque desde el inicio dijimos como, sí, hay opciones de ICETEX, hay opciones de pedir préstamos, pero yo no sé, o sea, yo tuve algo en mi corazón que dije, no nos vamos a endeudar, amor. No nos vamos a endeudar, no sé cómo Dios lo va a hacer porque, o sea, ni por parte de sus papás, ni por parte de mis papás, como, no sé, yo la ayudo con con el 50% o una beca o algo. Entonces yo le dije, amor, no, vamos a creerle a Dios, vamos a creer que Él es nuestro proveedor. Y obviamente fue esa fidelidad a Dios, ese respaldo, pero fue también el aprender a entregar nuestras finanzas a Dios y saber que yo ni ella éramos los proveedores, sino Dios. Y lo que te digo, o sea, al día de hoy no te puedo explicar cómo cada semestre ya estaba pago, literal, si iba a terminar el semestre, que en realidad no son 6 meses de estudio, son 3 meses, son 3 meses nomás en la universidad, y como ya estaba pago el siguiente mes, el siguiente semestre, o sea, era increíble, obviamente cada trabajó demasiado, Dios le dio la fuerza, Dios le dio la energía, pero algo que como matrimonio dijimos en ese tema de finanzas fue, no podemos permitir que las finanzas sea una piedra de tropiezo en nuestro matrimonio, sino podemos hacer que estos temas de hace falta plata aquí o esto traiga disensión en nuestro matrimonio, y bueno, Dios nos ha respaldado en eso. Entonces eso fue uno, creo que la parte de finanzas fue algo muy importante porque costaba mucha plata la universidad. Lo segundo pues fue también el respaldo de Dios en medio de la universidad, porque no había ni un latino en la universidad, o sea, todo era en inglés, full inglés. Pero tú sabías inglés, porque claro, estudiaste un año inglés, pero yo estudié, uno llegar a nivel burro no la logra un año para estudiar una carrera. Sí, es muy difícil. Yo estudié un año de inglés general y estudié 6 meses de inglés académico en la universidad. Mientras estudiabas. Antes de comenzar la universidad, eso me ayudó demasiado. Claro. Porque fue como el ensayo, etcétera, etcétera, y era enfocado en la rama que tú ibas a hacer en la universidad. Entonces, eso me ayudó mucho, pero cuando entré a la universidad ya real, vi que eso era un monstruo completamente diferente. Wow. Muchas cosas yo las asimilaba porque eran muchos términos estructurales de ingeniería. Yo decía, ok, lo relaciono, pero siempre el trabajo, yo tuve que hacer doble trabajo. O sea, si yo iba a una clase, literal era la clase, el profe, todo el mundo así en ese salón gigante. Lo bueno es que acá graban todas las clases. ¿sí? Bueno, entonces la subían a la plataforma. Y yo después, mírela, tomé notas, estudié. Yo recuerdo que a mí yo pasaba noches a veces cuando eran los parciales, que acá son los assignments, los tests. Yo pasaba la noche entera estudiando en la universidad. Yo decía, amor, esta noche no duermo. Voy a pasar allá derecho. Y literal era estudio. Porque claro, cada materia eran $4,000. O sea, no, si uno no se puede dar el lujo de tirarse una. Era mucha plata. Pero mira qué lindo ver cómo se conecta lo que tú dijiste ahorita al principio, y es la visión de los dos. O sea, los dos como matrimonio dijeron, bueno, vamos a hacer que esto funcione. Sí. Pero entonces ahí se ve el trabajo en equipo. Es como dándola toda, rompiéndose la espalda, como decimos los colombianos, para pues poder como traer ese dinero a la casa y para poder pagar la universidad o lo que sea. Pero también tu esfuerzo en, bueno, pues no me voy a echar a la locha en nada, sino que si Ka está haciendo este esfuerzo, pues yo también pongo el esfuerzo extra de, pues si no se duerme, no se duerme, pero esto se tiene que sacar adelante y hacerlo bien, ¿no? Claro, sí, creo que eso era algo primordial de hacer las cosas con excelencia, ¿sí? Y obviamente Ka está trabajando full. Yo estaba trabajando 2 días a la semana. Lo que podías. Yo tenía un trabajo
el del estadio, que era literal los fines de semana, en las madrugadas a veces hasta las 3, 4, 5, 6, limpiando vidrios y manejando máquinas para limpiar el piso. Y lo otro era cocinando, o sea, en ese tiempo era lo que hubiera, o sea, Dios, si me pusiste un trabajo de cocinero, bueno, vamos a darle. Ya cocino. Si tenemos que limpiar ¿Te tocó acá. cocinar? ¿Qué cocinabas? Yo trabajaba en Mad Men, que es como un restaurante haciendo de comida burritos y mexicana. eso. Entonces yo estaba en el grill, era el que cocinaba el pollo, Ya. tú ponía todo eso para que armaran los burritos y demás. Después ahí entró Luisca y ya Luisca pues un amigo que es completo ahora es pro tremendo chef. Entonces Dios usó también esos trabajitos de esas maneras que uno, obviamente uno comenzando después de venir de ser ingeniero, sí, te habrá pasado también, o a las personas que nos escuchan como son doctores, son empresarios, son tal, vienen acá a limpiar, a manejar máquinas para limpiar el piso. Es difícil, pero es saber también que Dios, o sea, eso es temporal, ¿sí? Son cosas que Dios de verdad abre y usa para poder llegar al final a la meta de lo que Dios tenga para uno. Y eso, y también que no solo eso, pero además te retan en tu humildad, en tu generosidad, en tu manera de ver. En Colombia y en Latinoamérica, bueno, no sé si en Latinoamérica en general, pero en Colombia eres lo que tú haces. Sí. Y eso es lamentable. O sea, si tú eres una persona que hace aseo en un hogar, pobre esa señora, pobre ese señor. Pero si eres el gerente, no sé qué, ay, doctor, ¿no? Jefecito. Ni siquiera es doctor, o sea, no hiciste un PhD, pero doctor. O ingeniero, ¿cómo está un ingeniero, no? Y es fuerte, porque después tú llegas acá, te enfrentas a esas realidades y es como, no, tú no eres nada de eso. Tú sigues siendo un humano como el otro también es humano pero eso es lindo también porque crea un carácter y una identidad en Dios. O sea, te obliga a tener una identidad en Dios. Como, bueno, yo no soy nada de esto. Yo soy hijo de Dios. Ese era el punto que iba a decir, sí, como lo que dices. O sea, uno llega acá de Colombia y uno se da cuenta que la identidad ha estado en trabajos, ha estado en relaciones, ha estado en muchas cosas que no tiene que ver con Dios. Y es acá cuando uno se da cuenta, se estrella contra la pared y es como, ¿en qué he estado creyendo mi vida? O sea, ¿en qué he estado construyendo mi vida? Y es cuando, lo que tú dices, cuando realmente uno se encuentra con Dios, si les pasa a las personas que llegan acá y conocen de Dios o vienen de Colombia, realmente una relación genuina con Dios comienza tal vez en este tipo de escenarios, ¿no? Donde tu fe es probada, tu humildad es probada, tu carácter es probado. Total. Wow. Bueno, ¿y después? Bueno, después obviamente pasó todo lo de la universidad. Dios de verdad sobrenaturalmente me permite alcanzar muy buenas notas, aprender un montón, hacer grupos de trabajo increíbles con personas. Ya llega el último semestre, Cami. ¿En qué año te gradúas? Yo me gradué en el 2018. Okay. En el 2018. Y ya pues cercano a la graduación siempre fue, no sé, obviamente para mí era algo huge, era traer a mis papás, pues los traer para verme graduar de la universidad. O sea, era el sueño de mi vida. Que también era algo como medio imposible porque pues, sí, las finanzas no están, on top of this. Tiempo adicional a los fees de la universidad. Y dijimos, bueno, vamos a creer, aplicamos a las visas aprobadas. Y yo en ese último año, ese último semestre me permitió comenzar a trabajar porque las materias no eran como tan intensas como las del comienzo, por ende tenía más tiempo. Y comencé a trabajar creo que fue como una medio pasantía en ingeniería, pero me estaba yendo bien. Ya eso era final de año, yo me tenía que, el grado era en diciembre, entonces mis papás llegan como en noviembre, en diciembre y se iban en enero. Pues vaya sorpresa que me quedé sin trabajo un mes antes de que mis papás llegaran. Y fue todo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo me acuerdo que le dije acá, amor, no, o sea, tal vez
mis papás tal vez ni sepan esto. Si los llegan a escuchar, está bien, no pasa nada. Yo le dije acá como amor, no, o sea, no hay dinero. ¿Cómo vamos a tener a mis papás? Sí. Y cada, o sea, y otra vez la importancia de tener una persona que tenga la misma visión, acá animándome. O sea, como no, amor, vamos a creer, vamos a pedir ayuda. Tenemos una comunidad hermosa acá, vamos a pedir ayuda a personas, ¿sí? Levantar la mano, ¿sí? Creo que es importante también cuando, no solamente en estos temas financieros de cuando te ves atrapado, ¿no? Sino en cualquier otra circunstancia que necesites ayuda, levantar la mano es una señal de, hey, soy humilde para aceptar que no estoy bien y necesito ayuda. Eso fue lo que hicimos literal en ese tiempo. Dijimos, bueno, pues necesitamos pedir plata prestada de alguna manera. Oramos, obviamente sentimos paz y dijimos, bueno, vamos a hacerle, no nos vamos a preocupar. Y pudimos ver cómo, de verdad, todas las cosas que pasan, todas las cosas malas que pasan, Dios las convierte para bien y las usa para bien. Agarramos plata, obviamente, préstamos y demás. Y dijimos, bueno, pues tampoco los préstamos para irnos, mejor dicho, a viajar a 1000 lugares. No, lo necesario para poderlos tener a ellos tranquilos. Entonces, claro, me quedé sin trabajo. Pero como Dios convirtió eso para bien, pues al final yo tuve todo el tiempo con mis papás. O sea, 24/7 estuve con ellos. Me arrunchaba con ellos, los veía en las mañanas, nos despertamos, hacíamos desayuno, salíamos en la noche. Todo el tiempo estuve con ellos. Qué lindo. Y fue un tiempo increíble. Fue un tiempo increíble. El haberlos tenido en el grado fue literal el highlight del viaje. Y para ellos fue demasiado, demasiado especial. No, qué orgullo, obviamente, ver a tu hijo que no solo terminó la carrera que con tanto esfuerzo habías estado haciendo porque venías trabajando full time en Colombia y luego estudiando en la noche y luego poder venir y terminarla acá. Wow. Sí. Qué lindo. Entonces pasó eso. Mis papás se fueron, todos felices. Ahora, la deuda. ¿No? Pero sentimos paz desde el comienzo. Y lo lindo fue como Dios respaldó, literal, Dios colocó un trabajo que a mí después de que mis papás se fueron, al otro día ya tenía ese nuevo trabajo que era un trabajo casual, no era un trabajo en ingeniería, nada parecido, pero era un trabajo casual que me pagaban la hora muy bien, o sea, demasiado bien, o sea, $150 me pagaban la hora. ¿Qué? ¿Dónde Dios, es? Solo Dios para anotar. Pero mira cómo es Dios, porque Dios abre a veces puertas para la temporada. Claro. Y ya. Ajá. Y eso fue lo que pasó. Para poder pagar la deuda. Literal, yo trabajé un mes en ese trabajo que no era ni full time, eran shifts de las noches, unas horitas. Así trabajé como por un mes y medio, Cami, y literal, cuando llegó ese dinero, diezmamos y el resto de plata dijimos, vamos a salir de todas las deudas. Pagamos todas las deudas. Y Dios, de verdad, vimos su fidelidad de una manera increíble. Pero mira qué bonito ahí en ese punto ver cómo ustedes oraron antes y dijeron como no. O sea, bueno, pues veamos lo bueno de la situación y es que vas a poder pasar todo este tiempo. Y como descansar en Dios de que lo que tú acabas de decir, o sea, cada temporada trae su provisión. Sí, así es. Qué lindo. Wow. Todo eso pasó en el 2018-2019. Obviamente un montón de años los jóvenes dirán, estos cuchos que... Estos señores, estos abuelitos, Dios santo. Pasó todo eso, comenzamos entonces, porque la oración entonces también, bueno, era 2 años homologados, termina la carrera, poder hacer postgraduate. La postgraduate, que es la visa de trabajo que te dan después de terminar un pregrado, bueno, estudios, ¿cierto? Que ha cambiado ahorita mucho, en ese entonces no era tan exigente los requerimientos. Dios nos dio esa visa, listo, tenemos 2 años. Entonces, con cada dijimos, bueno, pues trabajamos, estudiamos, ya sé como que se abre más el panorama para buscar una residencia. Sí, como pues obviamente todos sabemos, venimos a este país y nos enamoramos muchas veces de cosas y muchos entramos en esa carrera de, bueno, la residencia, ¿cómo la alcanzo? ¿Cómo la agarro? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Obviamente fuimos abogados y los abogados, no, usted es ingeniero civil, no, muy bien. Ya tiene ganado el 60%, tiene que hacer esto, lo otro, se pueden ir para allá, Tasmania, un montón de cosas. Sí. Y al final oramos un montón también en esa área
y dijimos, no nos vamos a mover para ningún lado porque habían muchas opciones, ¿no? Vamos a quedarnos acá. Ujú. Y ahí entra parte de la razón principal, que fue en medio de ese proceso, nuevamente estábamos conociendo de una manera más genuina a Dios, y fue cuando pudimos encontrar la iglesia. Mm. ¿Sí? En Planet Shakers solamente nos comenzamos, fuimos, y fue curioso porque llegamos por Empower. Empower es una parte de la iglesia que da comida gratis a las personas que lo necesitan. Entonces estábamos re mal nuevamente, fue como el 2017, que fue literal para la universidad, y además pues estamos tratando de ser diligentes, ¿no? Pues si hay que pagar un montón de plata, pues no podemos Ahorramos en gastar un comida. montón de cosas. Y pues si hubo temporadas que fueron difíciles, Cami, pues tuvimos que ir a Empower, y pues ahí el resto pues de la historia será para otro episodio. Pero resumido, conocimos a Pastor Ozzy y comenzamos a ir a los Urbalife, y bueno, poco a poco fuimos haciendo como esos pasos en la iglesia para, así como para plantarnos más, y sentimos en el corazón como esta es nuestra casa. Acá vamos a echar raíces, acá vamos a plantarnos, acá vamos a servir, acá vamos a ir a nuestras conferencias. Y dijimos, bueno, pues por la iglesia no nos vamos a mover a menos que Dios nos hable claramente. Y ese fue siempre como el deseo del corazón, y sí, como la directriz de Dios, como quiero que estén acá, quiero que estén acá. Entonces, bueno, ahí ya comenzamos a estar muy juiciosos en la iglesia, comenzamos nuestra postgraduate, y pues yo ya dije, bueno, Dios, pues, ¿qué sigue? Comenzar a buscar trabajo en la profesión. Yo esperé 6 meses, en realidad ese primer trabajo en ingeniería salió 6 meses después de que mis papás se fueron, después de que me gradué, y igual vi a Dios representado en todas las áreas, Camino, o sea, en las entrevistas, obviamente muchos no, yo digo, más de 100 hojas de vida, de esas 100, muchos no, 98 no, 99 no, pero al final pues nomás se necesita un Se sí. necesita un sí, sí. Y bueno, estuve trabajando en esa empresa, me fue muy bien, Dios me dio mucho respaldo ahí. Estuve trabajando por 2 años más o menos, y en esos 2 años algo que pasó importante fue que Dios le habló a mi esposa de hacer el colegio bíblico en la iglesia. Entonces cuando pasó eso, pues yo le dije, amor, de una, tú me apoyaste un montón en mi universidad, yo como no te voy a apoyar en esto. No había mucha plata, pero yo dije, oremos, amor, o sea, No, pues si se pudo esta vez, como no se va a poder. Si vimos a Dios obrar en una universidad de 30,000, ¿cómo no en college? Que también es universidad, pero tal vez los fees no son tan increíbles como o sea, no son tan grandes como en Swinburne, pero sí son significativos. Sí. Pero vamos a creer. Cada obviamente tiene ahí un súper testimonio que contará después, pero literal Dios se movió en cuestión de una semana para que ella pudiera comenzar college en medio de una temporada en la cual ella lo necesitaba demasiado. O sea, ella estaba full triste, tal vez con mucha depresión, y Dios de verdad usó esa directriz de entrar a college para cambiar su vida por completo y aniquilar muchas cosas que el enemigo estaba colocando en su corazón. Matarse. Entonces, bueno, Dios instruye acá en hacer el colegio bíblico en la iglesia. Ella comienza, y yo seguí trabajando. Yo dije, pues yo me voy a enfocar en lo mío, yo me voy a enfocar a trabajar en ingeniería, en agarrar la experiencia para los puntos de la PR, y vamos a estar enfocados en la residencia. Eso fue como mi pensamiento, ¿no? Como, amor, dale, yo te apoyo, tú ves, sírvele al Señor, estudia, agarra todo lo que puedas, que yo acá estoy haciendo lo que yo puedo como el hombre de la casa. Y lo que tú creías que era lo correcto, exacto, ¿no? O sea, era el paso a seguir. Sí, exacto, sí. Y bueno, yo comencé a trabajar, claro, cuando Kaya lleva 1 año en el colegio bíblico, yo ya llevo como 2 años y medio trabajando, y Kaya me dijo, amor, ¿qué no haces college? Y Dios llega. Dios comienza ya. ¡Ey! Y yo, no, amor, eso no es para mí. No, en realidad, no que no fuera para mí como despectivamente, no, sino, amor, no me siento llamado en este momento. Pero claro, pues Dios comenzó a sembrar esas semillitas ahí del colegio bíblico de la iglesia. Y sí, pasó el tiempo, y Dios comenzó a hacer eso más fuerte y más fuerte y más fuerte.
ya después de que cada obviamente comenzó a estudiar, ya Dios de verdad comenzó a hablar demasiado fuerte. Y en medio de la empresa, mi jefe me ofreció el sponsorship. Mi jefe me dijo, Dan, me gusta mucho tu trabajo, estamos creciendo, te quiero dar el sponsor. ¿Qué hay que hacer? Nunca lo he hecho, pero quiero ayudarte. Y nosotros como, pues obviamente fue una noticia súper bonita, obviamente para ese tiempo fue como que el trabajo duro está dando sus frutos. Y bueno, comenzamos a averiguar con abogados y los abogados nos dieron la opción de aplicar a un sponsor que puede ser directo, o sea, una vez te lo aprueben ya eres residente. Okay. Que es bien, o sea, los requerimientos son bien específicos alrededor de la experiencia como ingeniero o la experiencia en tu carrera. Yo tenía muchos años de experiencia en Colombia, pero yo no estaba graduado en Colombia. Entonces no contaban. Pero los abogados me dijeron, sí se la podemos hacer valer. Okay. El caso es que continuamos, o sea, dijimos sí al proceso. Dijimos sí, es lo que estamos buscando, es con lo que estamos alineados. Vamos a comenzar el proceso, comenzamos a pagar una parte, mi jefe iba a pagar una parte, todo iba bien. Cuando por otras cosas no se dio el proceso. Nosotros obviamente quedamos como en la deriva de qué pasó, pero básicamente lo que ellos me han dicho que la experiencia me iba a ser validada de Colombia, pues al final ellos leyeron más a fondo y no podía ser validada. Entonces oramos con cada y dijimos, porque había otra manera de aplicar al sponsor, pero era un sponsor súper largo. Y con cada dijimos, no, vamos a entrar en oración. Cuando dices sponsor largo, significa como tener que estar en esa empresa por varios años. Okay. Sin necesidad de ser residente. Que es el sponsor que hoy se maneja mucho. Pero claro, cuando te dicen, puedes aplicar a este sponsor y no a este que es más directo, pues literal fue como, no, Dios, yo quiero eso para nuestra vida. Yo sé que tú tienes buenos planes y si se puede hacer, ¿por qué no? Algo que pasó importante fue que cuando me ofrecieron el sponsor, literal, yo dije sí, me fui de cabeza, nos fuimos de cabeza con K sin consultar a Dios. Literal, fue como, vamos a hacerlo, esto es lo que Dios quiere, nosotros decíamos. Claro, ¿no? Porque es que es impresionante cuando pasa eso, porque a veces, Dani, uno siendo cristiano, o sea, es impresionante, porque la Biblia dice, oren por todo, por todo. Y a veces uno da por sentado muchas cosas. O uno dice, no, pues ni para qué pregunto. Sí, pues se supone que este es el plan. Sí. O se supone que para eso sean cosas tan grandes como esa, como simples del día a día. Pero uno a veces dice, no, pues esto es lo que Dios quiere, pues, normal. Sí. Y de pronto, sorpresa que no es lo que Dios quiere. Y pueden ser planes buenos, o sea, no necesariamente es algo que iba a afectar a nadie, pero pues a veces Dios no quiere. Así es. Sí, no todo lo bueno, todo lo que parece bueno es la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí pues fue un ejemplo claro. Entonces pues sentimos como esa convicción en el corazón de nosotros no buscamos a Dios para tomar esta decisión. La tomamos fue nuestra carne en vernos residentes. ¿Sí? En estar en esa carrera de la residencia, en ver allá, llámate en los papeles. Entonces, pues solamente fue como humíllense, como dice la palabra, delante mío y bueno, confiesen eso, ¿sí? Fue como, ok, Dios, perdónanos, no te buscamos en esta área, queremos estar bajo tu voluntad. Entonces ahí fue como, me tocó hablar con mi jefe, obviamente ya después de eso fue la decisión de vamos a cancelar este proceso de sponsor. Entonces fue como que voy a hablar con mi jefe y le voy a contar. O sea, la decisión. En medio de la oración que ustedes hicieron, sintieron que eso era lo que Dios les estaba diciendo. Sí. Cancelen ese proceso. Sí. Fuerte. Fue fuerte. Fuerte porque uno diría, no, ese pensamiento viene el diablo. Eso no es Dios. Fue Dios. Obvio. Y bueno, parte de eso fue porque también, lo que te digo, el proceso con los abogados no estaba siendo como tan claro, como tan transparente. Y literal, Dios nos confirmó de muchas maneras más, pero eso fue una principal. Como tú sabes que si Dios está en medio, las cosas hay salen. Pruebas. Hay pruebas que tú dices, bueno, esto es una prueba.
pero hay cosas que tú dices, esto ya no está bien, Sí. esto no está bien, y hay algo, Espíritu Santo coloca algo en ti y él te guía y coloca eso en ti. Y nosotros supimos que no, y bueno, lo que te digo fue como la decisión, Dios nos habló, vamos a irnos con esto, o sea, ya. Obviamente el hablar con mi jefe fue difícil, como, jefe, aprecio su ayuda, pero vamos a salirnos de esto. Por esta razón, él fue bien, ¿sí? Australiano, normal, fue como, no, pues como quieras, o sea, yo te quiero ayudar, pero pues si no es posible, él tampoco entendía muchas cosas de la ley y de las visas, él dijo, pues si no se puede, no se puede, está bien, pues lo intentamos. El caso es que yo seguí trabajando normal y ahí fue cuando Dios se cruza completamente en ese, en tal vez en ese querer de residencia, carrera profesional, y es ahí cuando él literal dice, quiero que rindas de tu vida para que entres a hacer el colegio bíblico en la iglesia. Y fue literal, eso fue un forcejeo ahí con Dios de, Señor, no pero eres quiero, tú, o sea, ¿por qué? ¿qué lo está haciendo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero al final fue como obediencia. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Entonces ahí fue una segunda conversación con mi jefe, como, bueno, jefe, he decidido comenzar a hacer estos estudios. He decidido seguir a Cristo. Yo me acuerdo mucho sentado en la oficina con él y contándole, porque él sabía mi fe, ¿sí? Es algo que yo nunca he escondido, mi Cami, en mis trabajos, o sea, es algo que si yo veo la oportunidad, yo predico de Jesús, y yo veo la oportunidad, yo le hago saber a las personas. O sea, es que es tan simple también hacerlo saber, es como, no sé, las oficinas como que hicieron el fin de semana, o sea, si quieres, fui a la iglesia. si quieres negar que fuiste a la iglesia, pues, bueno, pues en algún momento Dios colocará ese coraje para poder decir, no, fui a la iglesia, fue el mejor día de mi semana. Y claro, todo el mundo sabe, yo a mis compañeros a veces o sea, literal de lo que recibe la iglesia son como, no, y el mensaje fue más o menos alrededor de esto, y literal les predico y son todos, ¡ah! Uno de ellos es musulmán y el otro es católico. Entonces a veces es como, wow, de verdad, increíble. Entonces, bueno, ay Dios, el caso. Mi jefe sabía mi fe. Yo le conté, voy a comenzar a hacer estos estudios en la iglesia. Obviamente el primer año es más de liderazgo, pero pues ya es más ministerial, ¿sí? Pero también en mi corazón quiero hacerlo. Quiero saber si te sirve que yo trabaje medio tiempo para yo poderme enfocar en los estudios, o si definitivamente tengo que renunciar. Entonces mi jefe fue como, ok, no, pues yo te quiero, o sea, no te vayas, trabaja lo que puedas. El man fue muy bien, al final me dijo como, trabaja las horas que puedas, trabaja los días que puedas, etc. Y así fui. Nuevamente, eso fue el primer año de college. Lo hice así, como trabajando medio tiempo, haciendo college. Pero ya después de que pasó ese año de college, Dios me habló otra vez y me dijo, quiero que renuncies a ese trabajo. ¿Por qué? Porque al final pues también tenía la presión del trabajo y el commitment y el compromiso de college. Entonces, no estabas como tan full en ninguno de los dos. Sí, exacto. Entonces, claro, Dios que es fiel y verdad, uno le da tiempito, ¿no? Si Dios fuera más veraz, sería como día 1 de college, me renuncio ya. Pero no, literal, Dios me permitió ahí, que fue hermoso. Igual ese primer año de college fue increíble. Y pues ya le dije a mi jefe, muchas gracias. Gracias por ser tan paciente conmigo. Todo muy lindo. Aprecio su ayuda, pero pues hasta acá llegué. Sentí eso muy fuerte de Dios del segundo año, vas a entregarlo por completo. Y así fue el segundo año. ¿Qué te dijo tu jefe? No, pues él se extrañó demasiado, o sea, eso sí fue un shock para él, porque se fue en diciembre, él estaba programando las despedidas de año y demás, y eso fue como un super shock para él. Pero bueno, obviamente pues yo fui agradecido con todo el tiempo, aprendí un montón. Pues ahí quedó mi Cami. Al final uno no es indispensable en ninguna empresa, ¿no? Entonces ese segundo año ya pues entró completamente distinto, ¿no? Ya mi perspectiva estaba, Dios, vamos con toda. Y pues también otra vez las finanzas, como Dios a veces provee, sí, pero el más que proveer es el aprender de esas situaciones, de ok, creíste que yo era tu proveedor en ese tiempo,
pues ahora ponlo en práctica otra vez. Sí. Y que es difícil y eso me volvió a pegar como, o sea, ya no tengo ni una entrada. Obviamente pues comencé a buscar trabajo casual, pero ya no tengo la entrada de ingeniería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Acá estaba estudiando en college, no tampoco ya no estaba trabajando mucho. Y fue otra vez, Dios, vamos a confiar en ti. Tú eres fiel, tu fidelidad es buena. Otra vez agarrarnos de la promesa de Mateo 6. Dios, si tú alimentas a los pájaros como nosotros, no nos vamos no vamos a creer que tú nos puedes proveer. Y literal, con días limitados, Dios pagó ese año, mi Cami. Dios sobrenaturalmente nos llevó a hacer viajes misioneros en los cuales pudimos estar también contigo. Y Dios Increíble. pagó absolutamente todo. Y fue ver una manera absurda como Dios proveía. O sea, es que es de Es que uno se pone a pensar al detalle. Y a veces, parce, o sea, con 2 días de trabajo que yo hacía, con cosas que uno dice, pero ¿cómo? O sea, Dios, ¿cómo lo hiciste? Y al final lo hacía. Mira que en el episodio que estaba grabando antes de que llegaras tú, hablábamos un poquito de eso y yo le decía a ella, ¿cuán fácil es sentarse? ¿Te acuerdas de esa prédica que nos dieron de la silla del hijo y la silla del esclavo, ¿no? De la mentalidad de esclavitud. Y es como tan fácil que sentarse en la silla del hijo y decir, ¿sabes qué, Dios? Pues si tu palabra dice esto, pues yo me siento acá con tranquilidad sabiendo que tú a mí me vas a dar de comer. Obviamente uno es diligente, trabaja, hace lo que tiene que hacer, pero pues tú eres el que va a proveer de manera sobreabundante lo que yo necesite. Cuán fácil es creerle a Dios. O sea, si realmente creemos en la palabra de Dios y Dios dice que nada nos faltará, pues nada me va a faltar. Pero es fácil cuando realmente quieres que sea fácil. Cuando realmente, más bien, cuando dejas de pelear con tener el control. Cuando dejas de pelear con, o sea, sí, Dios, yo sé que tú provees, pero pues no está siendo tan suficiente lo que estás proveyendo, yo quiero más. Cuando dejas de pelear con eso, es tan lindo. Porque obvio, ahorita lo contamos y lo contamos como Dios, proveyó, Dios. Pero en esos días era como, Dios, tengo $5 en la cuenta y mañana hay que pagar la renta, ¿qué hago? Qué fuerte. No, y que también el estudiar en college fue literal como recibir ese maná diario, ¿no? O sea, cada día uno salía todo con los ojitos rojos de tanto llorar y recibir esa administración de parte de Dios, de aprender de Él. Para mí fue lo más hermoso y... es tremenda experiencia. Demasiado. Bueno, digamos que seguimos. Dios colocó en mí, digamos, que ella pudiera hacer el bachelor, que son los 3 años, el pregrado. Pero yo nunca escuché eso de Dios para mí, ¿sí? En realidad, para mí creo que fue la decisión de soltar, que literal Dios me confirmó eso en una visión cuando, antes de decidir entrar al college, soltar las cosas que tenía en mis manos, que again, lo que tú hablas del control, ¿no? Soltar las finanzas, soltar la carrera profesional, soltar un montón de cosas para poder seguirlo a Él y darle esos años de mi vida. Dios me habló de hacer 2 años. Dios nunca me habló de hacer 3 años. Entonces yo siempre andé así por la vida, así como Dios me pidió hacer 2. No me pidió hacer 3, no me pidió hacer 4, me pidió hacer 2. Y dije, bueno, si tú quieres cambiar eso, al final está bien. Háblame, confírmame. Pero nunca lo sentí así. Siempre sentí que eran 2 años. Entonces, ya casi finalizando ese segundo año de college, Dios como que comenzó a colocar en mí, bueno, yo también le decía, bueno, Dios, pues, ¿qué sigue? Y obviamente yo dije, Dios, yo quiero volver a entrar a hacer lo que estaba haciendo en ingeniería, quiero continuar trabajando en eso porque me apasiona, me gusta. Entonces, 2 semanas, 3, como un mes antes de graduarnos, comencé como a mirar trabajos, a aplicar, y me llegó una oportunidad de sueño. O sea, me daban carro, el pago era increíble, el trabajo era muy cool.
¿sí? Era demandante porque era algo que nunca había hecho, era ser side engineer en un proyecto grande. Y yo dije, bueno, Dios, pues tú me has capacitado, y sentí eso en mi corazón, ¿sí? Sentí como el go ahead de Dios de dale. Entonces, el agarrar ese trabajo me implicaba faltar 1 semana y media en esos últimos días de college. Entonces, yo sentí como Dios me dio el go ahead, ¿sí? Mi esposa, por el otro lado, que yo digo que las esposas son el Espíritu Santo de la relación. Mi esposa nunca tuvo paz. Mi esposa fue como, amor, yo no tengo paz, ¿por qué no terminas primero college? Ya cuando termines bien, Ya ahí Dios va a empiezas a ver. colocar algo. Pero ella me dijo, pero si tú sientes paz, pues dale, no pasa nada. Pues es 1 semana y media, o sea, tampoco es que es todo el semestre. Y yo dije, bueno, voy a tomar el trabajo. Tomé el trabajo, me dieron carro. Fue súper retante porque fue algo que nunca había hecho en mi vida. Pero igual me gustó, estamos haciendo bien. Me gradué, nos graduamos de college. Y al mes, que eso fue como el 14 de diciembre, me llama el jefe y me dice, no tiene más trabajo. Ay, no me digas tú. O sea, me sacaron del trabajo. ¿Por qué? Fueron intereses entre los dueños y cosas que pasaron ahí, más que por mi performance o cómo yo estaba haciendo el trabajo. Y pues obviamente fue durísimo, Cami, porque estábamos, obviamente, o sea, fue como el sueño, o sea, el pago era increíble, estábamos planeando un montón de cosas con K, dijimos como fácil, podemos comenzar a ahorrar súper bien mensualmente, tengo carro, etcétera, y pasa eso. Entonces eso fue Mira literal en diciembre. Me hiciste recordar un montón un dicho que mi papá... Mira, yo no sé si es un dicho que mi papá recurrentemente dice, porque creo que no, o sea, pero a mí me lo decía. Entonces yo creo que yo hacía mucho eso. ¿Qué decía? Pero él me decía, no cuentes con dinero que no tienes. ¿Qué fue lo que les pasó? Claro, No, ya con este pago, sí, mire, voy a hacer literal. esto, a final de año podemos comprar esto, y uno se monta en un video, porque pues ya estoy trabajando ahí. Pero el dinero nunca estaba ahí porque pues no lo habías trabajado. Y esos golpes son duros cuando uno cuenta con algo, pero pues realmente pues nunca fue la voluntad de Dios. Sí, literal. Y pues lo que te digo fue, de esa llamada fue un 14 de diciembre. No. Para entrar para el Navidad, 24, 31. Y claro, o sea, nos cogió en shock. Pero después nos dimos cuenta que Dios, Espíritu Santo, nos dio en el corazón como ustedes tenían su mirada y su confianza en ese trabajo. Y fue otra vez, tú sabes, la relación con Dios nunca va así. Siempre ganando. No, yo digo, como cristianos pasamos solamente baches, pero lo importante es levantarnos, ¿no? Y sentimos a Dios literal, esa convicción en el corazón que nos habló así, fue como literal. Baje cortinas y vamos a entrar en adoración, en oración, y vamos a arrepentirnos con Dios y vamos a decirle perdón, Dios, perdón una vez más, porque parece que no entendiéramos la matemática y tal vez Dios estaría ya como, pero es que no entiende, ¿no? Dios siempre es un Dios lleno de gracia y de amor, ¿no? Misericordia. Y eso fue lo que hicimos. Que así son los israelitas, ¿no? En la Biblia. Y uno a veces ve la Biblia y uno dice, uy, qué rabia esta gente. Pero es que miren, Dios les mandó el maná. Literal. Y Dios les mandó carne cuando ellos querían y agua cuando tenían sed y solo se quejan estos desgraciados. O sea, a veces en verdad, y uno después se ve, pucha, soy peor. Soy igualito. Pues, al final son historias que representan a la humanidad. Y pues somos humanos. Somos así, pero es ver lo que tú dices atrás de la Biblia, ver la misericordia de Dios, como cuántas veces Él es como, está bien, bueno, levántate, volvemos a empezar, ¿no? Es increíble. Y obviamente pues pasó eso, pedimos perdón a Dios y dijimos, bueno, pues Dios, ya, tú nos has sostenido como 1000 veces. Lo vas a seguir haciendo. Soltamos eso en las manos de Dios y pues ya pasó fin de año, en fin de año no contratan a nadie, en cambio, o sea, nadie. No, es muerto. Y pues que ir a los trabajos casuales, ¿sí?
Dios bendiga esas empresas de verdad, porque Dios las usó, ¿sí? Y yo comencé a hacer control de tráfico con un montón de nuestros amigos. Con mi esposo. Sí, con tu esposo. Pero ese trabajo fue... ¡Qué bendición! Ese trabajo fue una bendición. Bendición. Porque, bueno, es de verdad, Dios, pequeños detalles como, no sé, todos nosotros en el mismo job, en el mismo site, nos íbamos, o sea, yo esos tiempos los recuerdo tan especiales que nos íbamos todos en el carro en la mañana, nos íbamos todos en el carro en la noche, tuvimos tiempos como amigos, como hermanos en Cristo, de una manera que yo jamás voy a olvidar. Y en medio de eso, pues fue otra vez Dios. O sea, el deseo es seguir esta ingeniería porque es mi pasión, o sea, me encanta lo que hago. Pero bueno, ya entendí que no tengo que tener mi confianza en un trabajo por más deslumbrante que sea. Y en medio de esa enseñanza y ese aprendizaje es cuando llega el trabajo actual que tengo, que es un trabajo que jamás en la vida pensé hacer, en medio de esta rama de ingeniería que es como la rama estructural. ¿Sí? Todos, digamos que los ingenieros civiles tenemos conocimiento en muchas cosas y pues ya es dependiendo de la pasión del ingeniero en qué quiere profundizarse. Pues en este caso a mí me iba bien en estructuras en la universidad, pero jamás había trabajado en eso, haciendo cálculos, haciendo un montón de cosas. Y llega este trabajo, esta oportunidad de esta manera por medio de una reclutadora, o sea, jamás en la vida. Ni siquiera habías aplicado Ni tú. siquiera había aplicado. Esta persona me llamó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Hablaba español, es francesa y hablaba español. Entonces, no sé, pues seguramente ha manejado muchos aplicantes internacionales. Me dijo, mira, me gusta mucho tu perfil. Tengo este trabajo, creo que es perfecto para ti. ¿Estarías interesado? Y yo, sí, claro que sí. Yo en esa época tuve como otras 2 entrevistas. O sea, de verdad Dios estaba abriendo las puertas, pero al mismo tiempo con mi esposa éramos, vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios, vamos a pedir que sea la puerta que Él quiere, ¿sí? Como su perfecta voluntad para esta temporada que viene, que se abra y que no sea yo otra vez en mi carne, que sea de verdad aprender esas lecciones, entrar como matrimonio y decir, bueno, vamos a poner esto en oración. Así fue, tuvimos como esas diferentes oportunidades, esas diferentes ofertas, pero al final esa que te digo de la reclutadora fue la que Dios colocó como la confirmación y fueron como 2 entrevistas. La primera entrevista fue todo, o sea, fue con el ingeniero que está a cargo a nivel nacional, Australia. No, Cami, yo me acuerdo que terminé esa entrevista y yo decía, no, me fue re mal, me trabé, no hablé bien inglés. Yo dije, no, amor, me fue re mal. Pero ¿cómo son las cosas de Dios? O sea, yo no sé de verdad, Dios. Pero es que ahí es cuando Dios se glorifica. Sí, total. Porque tú a Dios obviamente le diste la gloria y la alabanza a Él y las gracias cuando obtuviste este trabajo, el primero en el que duraste 1 mes. Pero Él sí iba a glorificar 30,000 veces más con el que te fue re mal en la entrevista, con el que ni siquiera tú habías buscado, sino que te llegó. Pues porque Dios quiere ser el protagonista. Sí, total, y eso fue lo que hicimos con K, lo que hizo, o sea, Él fue el que abrió cada paso, cada puerta. Fast forward, moviéndonos más adelante, agarré el trabajo, me lo dieron. Yo me acuerdo que estábamos trabajando en un site con K, creo que estaba Juan Pablo, bueno, estaban varios amigos. Y yo estaba pendiente de esa llamada, yo sentí Espíritu Santo, ese es tu trabajo y yo lo agarro en fe de Dios, yo lo agarro, ese es mío. Cuando entra la llamada de la persona que me entrevistó, que te digo que me fue re mal, o sea, re mal. Dice, hola Dan, ¿cómo estás? Yo bien, no, quería darte la buena noticia, tú eres el elegido para este puesto, quiero preguntarte si estás interesado y te gustaría aceptar. Te puedo mandar, obviamente te mandaría todos los documentos para que los firmaras. Y yo no, pues obvio, claro, no, sí, súper contento. Y bueno, acabó esa llamada y mi esposa literal estaba pasando la calle, pues,
Cami, o sea, yo nací en llanto, como en esa alegría de Dios. Tú eres tan grande, ¿verdad? Eres tan poderoso, de verdad, tuya es la gloria de todo lo que haces. Y no, ese día fue súper especial, fue Qué súper lindo. lindo. Pero lo que dices, o sea, de verdad, es como Dios, como así, de esta manera tú te puedes decir la gloria, pero de esta manera es como, de verdad, Dios es exaltado en cualquier detalle, por más mínimo que sea. Y eso fue hace 2 años y medio. Ya llevo en esa empresa 2 años y medio. Y yo todos los días voy a ese trabajo y digo, Espíritu Santo, tú guíame en los diseños, tú guíame en cómo hacer el approach a esta situación, tú guíame en cómo hablar con este contratista. Porque es retante, o sea, no solamente tú estás ahí en oficina, te toca salir a la hora, te toca corroborar tu diseño. Si hay algo mal, tienes que tener el La perrenque literal capacidad para decir, para... espera un momento, esto no está bien, tiene que corregirlo, porque si no lo corrige pueden haber, no sé, muertes. O sea, estamos hablando de infraestructura que pues nosotros usamos día a día, o sea, no se puede. Entonces Dios también me ha llevado en medio de ese proceso, pero al mismo tiempo veo cómo Dios usó todo lo anterior, como usó el colegio en la iglesia para enseñarme esas bases de liderazgo, para enseñarme la empatía, para enseñarme muchas cosas en medio de este trabajo. Y bueno, comencé a trabajar en este lugar y se abre la puerta para el sponsor. Entonces, esto es de verdad sobrenatural y de verdad Dios es el único que se lleva toda la gloria de esto, porque nuestra oración era que pudiéramos aplicar a ese mismo sponsorship, esa misma visa que era directa, que una vez te la aprueben, te dan la residencia de una vez. Entonces, esa era nuestra oración con K. Sí, como que sí hay posibilidades, o sea, jamás nos dijeron, como mi otro jefe, sí, que hay que hacer, vamos a hacerle, que hágale, tú sabes, como muévase y traiga. Fue un poco, o sea, fue como sí, puede ser, estaríamos abiertos, pero llegó en un momento, o sea, en un momento se confirmó absolutamente todo. Y ese fue un día súper especial porque K estaba orando para que ya hubiera una confirmación, o sea, siempre era como de palabra, ¿sí? Como sí, te vamos a ayudar, etcétera, pero no pasaba de ahí. Comenzamos a orar un montón con K, como Dios, pues si esta es tu voluntad, que pase algo, ¿sí? Que se formalice este tema. Y yo creo que K estaba literal ese día, sintió en el corazón, porque pues obviamente fue un proceso como de 8 meses, pues todos los días no, mejor dicho, no estábamos allá orando por el tema, es como creemos que Dios va a orar. Pero ese día específico K sintió en su corazón, voy a entrar en oración por esto durante el día. Y comenzó a orar, comenzó a alabar a Dios. Y yo pues ese día fui a trabajar normal y recibí una carta. Y en la carta fue como la oficialización del ofrecimiento del sponsor. Entonces, no fue solamente digamos que la aceptación y oficializar el tema, sino también fue que ellos se ofrecieron a pagar absolutamente todo lo del sponsor. Todo. Que eso es carísimo. Mucha plata. Y con cada decía, sí, amor, estoy orando porque nos van a dar eso, porque te van a oficializar eso. Yo decía, amor, Dios tiene planes más grandes que los de nosotros, lo dice la palabra. Sus planes son más altos que los nuestros. Yo le dije, creamos para que nos paguen absolutamente todo. Y cuando llega esa carta yo no lo podía creer, o sea, fue como Dios es fiel, sus planes son más grandes. Y claro, apenas llegó eso, se lo mandé acá, le dije, me llegó una carta, mírala. Y cuando la comenzó a leer fue toda, no, obviamente ese día fue lágrimas, obviamente adoración y alabanzas a Dios de en esa gratitud. Creo que Dios ha desarrollado esa gratitud en nuestras vidas de una manera muy linda, ¿sí? Por lo grande, como esas cosas que uno puede decir, eso es un milagro, pero también por lo pequeño, ¿sí? Por lo pequeño en recibir algo tan simple como un café, ¿sí? Es como agradeces a Dios en la montaña, tú también lo haces en el valle, lo haces con las cosas grandes, pero también lo haces con las cosas pequeñas. Y durante ese tiempo Dios fue muy, muy específico en hablarme a mí acerca de sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Siempre creo que eso ha sido también una palabra rema en mi vida, en todo ámbito,
en estos últimos años, como sé fiel en lo poco. Y yo siempre le digo a mi esposa, amor, ¿qué tienes en tus manos? Sé fiel con lo que tienes, porque a veces es muy fácil ver, no sé, no sé, en redes sociales o lo que sea, que a veces uno tiene, es como, esta persona tiene esto, pero yo tengo esto, es como, no te preocupes por lo que tenga el otro. Demás. O sea, mira lo que tienes en tus manos, la parábola de los talentos, haz lo que puedas con eso, explótalo al máximo. Y eso es como que lo que hemos implementado en nuestro matrimonio estos últimos años, y Dios nos ha respaldado un montón. Fast forward en el trabajo, Dios coloca esa propuesta del sponsor, pagan absolutamente todo. Ellos tenían sus abogados, habían hecho un montón de veces. Y bueno, ahí pasó un poquito de transición de la empresa, porque la empresa era australiana y la vendieron a una multinacional americana. Entonces esa transición pasó el año pasado, y pues varios de esos procesos se tardaron un poco, pero igual siguieron vigentes. Pasó toda la transición, ya se concretó todo. Gloria a Dios, aplicamos a la visa en marzo-abril. A medida que pasaba ese proceso, gloria a Dios, mi esposa quedó embarazada nosotros nos enteramos en diciembre, y el bebé nació en junio de este año. Entonces todo ese tema de, ok, Dios, ahora nos bendeciste con una criatura, con un bebé, con un hijo. Ya sabemos que tú es tu hijo, es tu hijo, y no es nuestro. O sea, sabemos que tú vas a proveer absolutamente todo para él. Y en medio de esa aplicación a ese sponsor, cuando aplicamos, a la semana nos dieron Medicare, que es el poder entrar en el sistema público de salud. Obviamente, como estudiantes internacionales, tú sabes, pagamos un montón de dinero en nuestras visas temporales, etcétera. Es un montón de dinero pagando en salud. Entonces Dios abrió esa puerta, nos dieron el Medicare, que eso fue como para el mes 7 que cada estaba embarazada. Y desde ahí pues todo fue literal gratis. O sea, pasar de pagar citas en el hospital de $500. Carísimo. En ese punto, Camilo, es que de verdad Dios es tan detallista, porque desde la semana 32 tú comienzas a tener citas en el médico cada 2 semanas. Cada semana. Y son un montón. O sea, tú puedes... yo llegaba todo el tiempo llorando. ¿Tienes otra cita? Yo no. Y cuando me dijeron a mí que me dio diabetes gestacional, son más citas. Wow. Porque tienen que estar pendiente de mí. Y yo, ya sáquenme este chino. Entonces Dios fue literal, su tiempo es perfecto, Cami. De verdad, a veces nos apuramos, queremos afanar procesos. Y tal vez personas que nos están escuchando llevarán esperando un montón ver la bendición o el milagro, pero Dios lo hace perfecto todo. O sea, Dios tiene su tiempo perfecto. O sea, es algo que a mí me ha volado la cabeza. Y puede que en este proceso Dios me haya respondido más rápido, pero hay procesos que yo sigo esperando también respuesta en Dios, y sé que los va a cumplir, aunque sean difíciles, duros de aceptarlos. Sé que Dios es fiel y sé que Dios va a responder. Pero en esa parte específica, apenas comienzan a hacer esas citas de cada 2 semanas, llega ese Medicare, gloria a Dios, no tenemos que pagar un montón de plata. Y pues bajan muchos costos, y Dios comienza a abrir como esas puertas para que Josiah, nuestro hermoso hijo, pues pueda venir sin estar tal vez tan preocupados por el tema. Que al final del día no teníamos ni que estar preocupados sin Medicare o con Medicare, porque Dios es proveedor. Pero la manera como Dios obró fue increíble. Pasó eso, y ya en medio del trabajo se presenta una oportunidad en diciembre de mi jefe, el jefe nacional que te digo, que me entrevistó, que me fue re mal. Me coge una vez, se sienta conmigo y me dice, Dani, yo veo mucho liderazgo en ti. Y yo obviamente todo. Gracias. Okay, gracias. ¿Qué va a pasar? Me dice, yo quisiera mentorearte para que, no sé, 6 meses a 1 año puedas agarrar una posición de manager en la empresa. Y yo como, wow. O sea, todo el tema del liderazgo siempre ha resonado en nosotros, en mí. Y yo le dije a Dios, bueno,
Dios, pues él me dijo, habla con tu esposa, piénsalo. Yo, bueno, pues lo vamos a pensar. Le conté acá, oración, vamos a entrar en intimidad. Bueno, Dios, esto es lo que tienes para nosotros. Sí, tenemos la confirmación de Dios y yo le digo a mi jefe, listo, ¿qué hay que hacer? Entremos en ese mentorship. Y fue un proceso de casi 8 meses. Y lo que te digo, el tiempo de Dios. Ahorita cuando Josiah nació el 21 de junio, literal, el 7 de julio, el nuevo rol de manager se oficializó. No. Y pues con eso un montón de cosas buenas de Dios. Claro. Solamente me dieron una camioneta, me dieron un montón de cosas. Un pago obviamente aumentó significativamente. Y literal, solamente podemos darle la gloria a Dios de la manera tan perfecta como hace las cosas. Es como, yo sé hasta qué punto tú puedes, ¿sí? Porque yo sé hasta cuándo tú puedes resistir, ¿no? Es como, sí, yo confío en ti, Dios, pero ahora con nuestro bebé es desbloquear otro nivel de confianza, ¿cierto? Sí, y es uno grande. Es uno bien grande. Entonces Dios fue como, sí, yo te conozco, no porque pues fuera ya mejor dicho a perder el control, Sí, pero Dios quiso y Dios lo hizo. Y ha sido pues obviamente como el testimonio, Cami, de la fidelidad, de la gracia, del favor. Y en medio de eso es el aprendizaje, lo que hablamos, como del control, de soltar el control, no solamente las finanzas, sino en todo. Específicamente pues como hombre, como esposo, como padre, como soltarlo, ¿sí? Porque pues al final eso va a ser una ayuda en medio de los procesos más adelante, cuando el niño se enferme, cuando el niño pase algo. Es como, yo no soy acá el que controla todo, es Dios. Dios es el que nos está cuidando, es el que tiene el ojo puesto en nosotros y nos tiene en su mano poderosa. Ha sido literal un viaje increíble con Dios, el Qué mejor que hemos lindo. podido tener, y todo ha pasado acá en Australia. Yo creo que Dios nos trajo con ese, primeramente para conocerlo genuinamente y tener una relación genuina acá, ¿sí? Porque pues en Colombia yo comencé a conocer de Dios, pero hay muchas cosas que tú haces por religiosidad, porque el que dirán, por cultura. Pero en realidad creo que Dios a veces viene y cambia todo por completo para decir como, hey, quiero que te alejes de las distracciones y me mires cara a cara. Me mires cara a cara, y yo a veces cojo a Josiah, mi hijo, y él es como así, ¿no? Los bebés son como así, tiene 3 meses y es así. Y claro, cuando él me mira a los ojos es la alegría más hermosa. O sea, Dios me ha ministrado de maneras Es impresionante, ¿no? impresionantes. Cuando uno es... Mira, yo creo que yo de las cosas que le decía a Dios era cuando todavía ni siquiera estábamos planeando tener bebés ni nada. De hecho, cuando Chais y yo nos conocimos, él me dijo, yo quiero tener hijos. ¿Tú quieres? Y yo le dije, yo no. Y me dijo, uy, pero así no, o... no vamos viendo. Y yo creo que le dije, mira, sinceramente, yo hoy te digo que no. Puede que de pronto en el camino diga sí, pero no. O sea, yo hoy no quiero. Y él tuvo la fe de decir, bueno, yo me arriesgo y en algún momento la convenzo, ¿no? Y bueno, ya entrando en proceso ya de querer y todo, yo creo que una de las cosas que yo más anhelaba por ser mamá era tener una relación de otro nivel con Dios. Porque yo le decía a Dios, yo solo siendo mamá voy a desbloquear un nivel nuevo contigo de cómo ser hija. Porque si a nadie le enseñan cómo ser papá, a nadie le enseñan cómo ser hijo tampoco. Total. Y siendo papá, uno dice, pucha, si todo esto yo daría por mi hijo, si todo esto siento por mi hijo, sí, porque es un amor tan diferente a todos, solo los papás entenderán. Nadie, o sea, quien no sea papá, espérese a ser papá, porque es un amor que uno dice, yo no sabía que este amor existía por un ser. Y siento ese amor, pero yo digo, pucha, ¿cómo será el amor de Dios por mí? Por cada uno de nosotros, ¿no? Wow. Y si uno es capaz de darle, como Él dice en su palabra,
Si ustedes siendo malos no le dan cosas buenas, no le dan cosas malas a sus hijos, sino que le dan cosas buenas, imagínense cuánto yo tengo para ustedes. Sí, así es. Es impresionante. Es impresionante. De verdad lo que se desbloquea es increíble. Ahorita que decías lo de que todo esto sucede en Australia, yo digo, mira, no, Dios está en todos los países, Dios está en todo lugar. Total, sí. Y Dios se va a mover en Colombia, en México, en cualquier nación, como se mueve acá. Sí, total. Pero siento que muchos de los que han estado acá, pues realmente no he entrevistado a nadie que no sea internacional, ¿no? No he entrevistado a un australiano, ¿no? Todos han sido internacionales y todos y cada uno los ha traído Dios a Australia con el propósito de hacerlos crecer en su relación con Dios acá. Sí. Yo no sé si es Australia, no sé si pasa en otros países que Dios manda gente a otros países y allá también los transforma y todo. Yo hablo de lo que conozco y lo que conozco es esto. Pero Australia, o sea, Dios, en verdad siento que nos trae al otro lado del mundo, incluso con horarios, ¿cómo se dice? Zonas horarias totalmente al contrario, para que ni siquiera tengamos la posibilidad en momentos de que yo llame a mis papás, podamos. yo me acuerdo momentos en los que yo decía, quiero llamar a mi mamá, ¿sabes? Y no, pues eran 3 de la mañana ya, pues qué. Y era como obligarme a, no, Dios, tú estás acá conmigo, mi mamá no está acá, yo la puedo llamar a desahogarme, pero esa pobre mujer, ¿qué puede hacer desde allá? Nada, preocuparse y ya. Y es Dios obligándolo a uno, no, aquí está, yo te traje hasta este lugar para que estés conmigo. Qué impresión. Y tú que ni tenías el plan. O sea, todo nació en el corazón de la niña que conociste y que te enamoraste. Literal. Wow. Pero sí, y como verdad Dios fue cambiando, o sea, la visión, el acuerdo fue siempre algo vital. ¿Sí? La visión puede cambiar, ¿cierto? Ahí hay un... Sí, obviamente, creo que hablando de visiones y demás es un tema muy amplio, pero creo que a nivel pareja, a nivel matrimonio, lo que te digo, como ella tenía la visión de venir, pero yo no la tenía, y como yo me puse en un acuerdo ok, no sé mucho, pero te damos fe, vamos a pedirle, como después fue cambiando de ok, universidad, acá se pegó, sí, fue como la visión como que cambia, pero se necesitan de las partes de estar en acuerdo. Y más que en estar en acuerdo, pues que también cada quien tenga una relación con Dios. O sea, eso fue fundamental, porque cada comenzó a ir a Planet. Creo que ya fue la primera conferencia de mujeres, y ella estaba orando para que yo pudiera entrar en acuerdo con ella como matrimonio y plantarnos en una iglesia. Entonces es literal como es de parte y parte, pero cada parte tiene que tener su relación genuina con Dios. O sea... Bueno, tan importante. Hay mucho que hablar alrededor de los matrimonios y demás, pero ese ha sido un highlight de nuestro matrimonio, de literal, tú buscas a Dios, tú tienes un issue, vaya mija, enciérrese, que Dios le hable, que Dios le coloque convicción y solucione eso. Porque obviamente uno como esposo a veces quiere involucrarse, pero no, o sea, se puede. ¿qué? Y como esposa también. Bueno, luego lo escucharán. Bueno, creo que sale antes que tu capítulo, pero un capítulo con Carmen. Y bueno, ella habla de una situación que estaba pasando con su esposo y que ella decía como, Cami, yo lo trataba de animar y yo era como, no, pero pues ora, ¿no? Pero pues ve a la iglesia, pero esto, porque uno en lo humano pues trata como de levantar las manos del otro. Pero al final, y ella decía como, todo lo intentó, no se pudo, hasta que al final dijo, Dios, ¿qué hago? Dame una clave. Y Dios, por fin me preguntaste. Claro que sí, esta es la clave, ¿no? Sí. Tienes que hacer esto, y bueno, funcionó. Pero lo que dices es cierto, uno en lo humano, como esposo, como esposa, como pareja, como papás, quiere hacer algo, y en tus fuerzas vas a tener las fuerzas limitadas, o sea, siempre hay un límite, somos seres humanos,
estamos limitados. Sí. Estamos limitados al tiempo, al espacio, a la carne, a Así muchas es, cosas, ¿no? sí. Pero Dios es un Dios que todo lo puede, que está en todo lado, que es todopoderoso. Es como, Así es. démosle el control a Él. Es difícil, es muy difícil, pero cuando entendemos eso, la relación de pareja funciona mucho mejor. Porque si K no fuera tan entregada a Dios y no dependiera de Él, empieza a depender de ti. Y qué cansado y agotador debe ser para un esposo que su esposa dependa Sí, claro. emocionalmente, espiritualmente, todo de él, porque pues al final el esposo no puede dar más de lo que puede dar. Sí, exacto. Al final Dios es el que llena, el que cumple expectativas que el esposo tal vez no, o la esposa tal vez no, en fin. Pero es muy cierto lo que tú dices, ponerse en acuerdo en todo lo que hagan. Porque al final somos un equipo, ¿no? Las parejas somos, los esposos somos un equipo. Yo me acuerdo que en el prematrimonial que nos dieron los pastores con los que los tuvimos, eso era lo que nos decían, como si algo se tienen que llevar de, o sea, olviden todo lo que les dijimos, pero si algo se tienen que llevar, es que ustedes están juntos peleando contra el enemigo. Sí. No son Camila y Chais contra ellos mismos, no. Son Camila y Chais contra lo que se venga contra el matrimonio. Y eso uno lo tiene que estar recordando todo el tiempo. Porque en los matrimonios, pues como cualquier otra relación, hay peleas, hay lo que sea, pero siempre es recordar como somos equipo. O sea, acuérdate que tú y yo somos uno. Eso está bien. Pero eso uno lo logra yendo a Dios en individualidad, como... Así es. Sí, tu esposa no va a ganar las batallas. O sea, sí, obviamente ustedes pueden interceder, pero nosotros necesitamos también estar ahí en la brecha. Sí. Dani, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? No, creo que agradecerte por el tiempo. Que obviamente cada cosa que me pasó en mi vida que pueda ser obviamente darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho, darle las gracias por todo lo que ha hecho, pero que pueda ser una herramienta de Dios para tal vez las personas que están escuchando, están viendo tus videos. Si tal vez algo Dios resalta en medio de esto, bueno, pues tómelo, órelo, y permita que Dios lo use. Obviamente hablamos mucho de mi experiencia como esposo, pero al mismo tiempo también las personas solteras aplican, o sea, todo aplica, absolutamente todo aplica, ¿sí? Porque pues ellos... Al final es la relación con Dios. La relación con Dios, lo que te sostiene, lo que te lleva. Ya, muchas gracias, mi Cami. Dios es fiel, Dios es bueno. Dios es muy fiel. Y de verdad, sus misericordias siempre son renovadas cada mañana. Total. Y su gracia, de verdad, cada día a uno lo sorprende. O sea, jamás uno va a poder decir, Dios es lleno de gracia por eso que me pasó. O sea, cada día, de verdad, Dios le rompe el esquema a uno de una manera increíble en todos sus atributos. Mira que lo que estás diciendo es impresionante porque mira, seguramente en tus fuerzas y en las de K hubieran podido llegar a tener un sponsor antes. O bueno, no sabemos, ¿cierto? Pero el esfuerzo hubiera sido muy fuerte. Hubiera sido... Es que hacer las cosas en nuestras fuerzas es muy pesado. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para depender de Dios. Y que Dios sea el que se mueva, Dios sea el que se lleve la gloria y nosotros simplemente disfrutemos de sus bendiciones. Fuimos creados literal para estar sentados y esperar ser bendecidos por Él. Y en nuestras fuerzas es muy duro, y creo que una de las cosas que pasan, de todas las cosas que contaste, siempre llegaba a lo mismo, ¿no? Como orar. Bueno, Dios dijo, sí, listo, está bien. Y las veces que no, ay Dios, perdón, bueno, ya retomemos. Pero también hay una enseñanza muy grande y es
levantarse, porque a veces cuando uno la embarra con Dios y dice, uy, Dios, no oré y por eso me pasó esto, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, tal, te quedas ahí, te alejas, es como, no, la embarré, lo que sea, una mala decisión, lo que sea, y la embarré y siempre esa es la estrategia del enemigo, como, uy, ya está en el piso, ya, hundámoslo más para que no vuelva a Dios. Pero creo que la importancia de entender, primero, quién es Dios, segundo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y tercero, quiénes somos nosotros como hijos. Tenemos absolutamente todo el derecho de levantarnos y decir, como, Dios, límpiame. Ni siquiera, espérate, me limpio yo mismo, Dios, y ya voy a ti limpio, no. Me acerco al trono de la gracia sucio, pero sé tú limpiándome otra vez, renovándome, perdón, pero sigamos adelante, ¿no? Poderoso. Que eso es algo que hicieron ustedes y Dios les dio 10,000 veces más de lo que ustedes jamás se pudieron imaginar. Total. Wow. Dani, gracias. Gracias, Gaby. Gracias, en verdad, qué bendición. Tiempo. Gracias por abrir tu corazón, por abrir la vida de ustedes, que yo sé que no es fácil a veces ser vulnerable, pero pues al final es para darle la gloria a Dios y para que otras personas lleguen a Él, que ese es el propósito literal de este proyecto. Entonces, sí, pues, total. No, creo que para finalizar lo que dices, con K siempre hemos dicho, nosotros queremos ser un libro abierto porque sabemos que las experiencias pueden ser una guía para los demás para otros. Puede ser Dios hablando a otra persona, así que no, súper feliz, o sea, nosotros somos los más abiertos con cosas, o sea, vengan y pregunten. Qué nota, bueno, ya saben, pregúntenle a todo lo que quieran. Sí, pero no, mi Cami, gracias. No, gracias a ti y pues a ustedes, muchas gracias por escuchar el testimonio de Dani. Coméntenle, por favor, escríbanle, díganle, Dani, yo sé que él va a leer los comentarios, díganle, Dani, gracias por esto, me bendijo tu testimonio en tal cosa, porque la verdad creo que también leer sus comentarios no solo anima a las personas que compartan sus testimonios, pero pues también a mí un montón como en seguir literalmente el proyecto. Y nada, Dios los bendiga un montón, los espero en el próximo episodio. Suscríbanse, como siempre, denle like, comentarios, todo. Compártanlo. Compartan todo. Los videos corticos que hago en Instagram, compártanlos, mándenlos, porque sé que va a ser de mucha bendición para otras personas. Dios los bendiga mucho. Un abracito. Bye. Si este testimonio te inspira, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como estas. También puedes seguirnos en Instagram y en TikTok como Muéstranos tu Gloria Podcast y compartir todos los episodios completos en YouTube como los Reels cortos para que más personas puedan ser bendecidas con estos testimonios.